Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 5 del libro El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, cuyos autores son José Ignacio López Soria y Nayeli Lizarme Vilcas. Mi grupo está conformado por los integrantes que se encuentran en esta tabla. Entre 1850 y 1930, los ingenieros peruanos empezaron a proponer una transformación económica para dejar atrás el modelo extractivo basado en la exportación de materias primas y avanzar hacia una industrialización con identidad nacional. Reconocían que el país tenía ventajas como recursos naturales y manos de obra, pero también señalaban limitaciones importantes: falta de educación técnica, escasez de capitales e insuficiente planificación estatal. La sociedad de ingenieros planteaba un proteccionismo controlado del Estado para fortalecer industrias estratégicas como la petrolera o la de construcción, mientras que el ingeniero Francisco Alaiza Pal Soldán resaltaba el papel de la ciencia, la democracia y la educación técnica como pilares del progreso industrial. Se discutía también si deberíamos seguir modelos extranjeros como el británico o el francés, o construir un modelo propio adaptado a la realidad del país. Además, se proponían mejoras en sectores claves y en la organización del trabajo y el consumo. Un punto clave fue el rol de la Escuela de Ingenieros, que no solo formaban profesionales, sino que impulsaban debates sobre políticas públicas para el desarrollo industrial. Con el tiempo, las ideas se volvieron más técnicas y específicas, siempre buscando un equilibrio entre modernización y soberanía nacional. Durante las primeras décadas del siglo XX surgieron dos miradas claves sobre la industrialización del Perú. Por un lado, la sociedad de ingenieros señalaba que el país estaba ingresando a una nueva etapa industrial impulsada por el crecimiento económico generado durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, advertían que no bastaba con tener materias primas, manos de obra y algo de capital. Era necesario contar con centros educativos especializados, investigación estadística y políticas que protegieran y fomentaran el desarrollo de industrias estratégicas como la de petróleo y la de materias de construcción. Por otro lado, el ingeniero Francisco Alaiza Pasoldán planteaba una visión más filosófica y progresista. Para él, la industria era símbolo de civilización moderna, impulsada por la ciencia, la educación y el trabajo colectivo. Creía que el crecimiento urbano iba de la mano con el avance industrial y que el verdadero progreso dependía de una ciudadanía preparada moral y técnicamente. Reafirmaba que el Perú tenía recursos y talento, pero requería una educación técnica sólida y métodos científicos que permitieran consolidar un camino hacia la industrialización. Del texto 5.2, condiciones básicas para el desarrollo industrial. El texto se va a hablar más que nada en eso, del desarrollo industrial, cómo podemos desarrollar industrialmente al Perú. Entre ellos se habla de diversos tópicos. Uno de ellos es los componentes claves para la industrialización del Perú, los cuales son la formación de ingenieros, técnicos, la infraestructura vial, la información económica y técnica, la regularización y gestión y netamente de la racionalización. Es decir, que la industrialización va a implicar optimizar procesos, lo que impacta la economía, la política y la vida cotidiana, aunque puede generar a veces conflictos por intereses divergentes entre ellos. También se habla acerca del rol de la educación técnica e ingeniería. Quiere decir que sin la capacitación técnica en distintos niveles, la industrialización hubiera sido imposible. Es decir, que la riqueza industrial depende de los trabajadores netamente técnicamente capacitados, no solo de grandes inventores. También se habla de la infraestructura y minería. Mm, Otros puntos más que destaca la importancia es la administración como pilar de la industrialización. Es decir, que la gestión racional de la industria es clave para su éxito, comparándose también con la estrategia militar. Dice que un buen administrador debe tener decisión, iniciativa, disciplina y capacidad de planificación.
Otro punto más que habla es de los problemas en la administración pública industrial. Este es como un obstáculo para el desarrollo industrial. Y es que en 1896 fue creado el ministro de Fomento y que el cual fue criticado por su ineficiencia y corrupción. Aquí el reclamo que hicieron en la época era que necesitaban ellos una administración pública que sea racional y honesta como base para el crecimiento industrial. Otro aspecto más que se habla es del surgimiento del ingeniero gerente. Es decir, que ya desde el Renacimiento los ingenieros combinaban habilidades técnicas de dirección. Ya en la época clásica, en el siglo XIX, los ingenieros civiles ingleses se veían como gestores de recursos naturales y comerciales. En los años 1920, apareció la figura del ingeniero industrial o el ingeniero gerente, que unía conocimientos tanto técnicos como habilidades comerciales, etcétera. También se habla acerca de la información como pilar para el desarrollo industrial en el Perú. Es decir, que gracias a las publicaciones técnicas para difundir conocimiento, la Escuela de Ingenieros impulsó dos revistas claves en el Perú: los Anales de Construcciones Civiles y de Minas del Perú, el Boletín de Minas e Industriales, de Industrias y Construcciones, y etcétera también, pues, cuyo objetivo fue dar a conocer potencialidades del Perú dentro y fuera de este, facilitando así la inversión y mejora de procesos. Otro aspecto más que se desarrolla es de las investigaciones prácticas y formación profesional. Es decir, que era necesario hacer excursiones científicas, alumnos y profesores que tenían que visitar minas, obras públicas y zonas industriales para aprender de muchas cosas y también para identificar oportunidades de industrialización. Um, También se habló acerca del aprendizaje muy importante del pasado prehispánico y colonial, cuyo propósito era rescatar los métodos útiles y combinarlos con tecnologías modernas. Em, en resumen, ¿no? Para este desarrollo industrial se va a requerir necesariamente una sistematización de datos, una vinculación internacional, las ferias tecnológicas, tecnologías extranjeras y también de rescates, ¿no? De conocimientos ancestrales y también de el superar obstáculos, es decir, las inestabilidades políticas, la burocracia y resistencias al cambio. Ahora daré un pequeño resumen de la parte de promoviendo industrias. El ingeniero Michael Ford, sucesor de Greaves, introdujo instrucción militar en la Escuela de Ingenieros y trabajó en la industria de explosivos, subrayando su importancia tanto industrial como militar. A pesar de su relevancia, algunos países a veces improvisaban en esta industria debido a la falta de preparación. Ford también destacó la relación entre la industria de colorantes y explosivos, surgiendo que desarrollar la primera podría ser estratégico en tiempos de conflicto. Finalmente, en el ámbito de la industria del alcohol, durante el gobierno de López de Romaña, se organizó una exposición sobre su uso moderno. Se presentó el alcohol como un recurso valioso en diversas aplicaciones industriales. El evento buscó demostrar cómo transformar el alcohol en una fuerza útil, destacando su potencial en la agricultura, la minería y otros sectores. A pesar de las dificultades, se enfatizó la importancia de innovar y aprovechar los recursos naturales.
En otros artículos sobre la exposición se menciona que el motor de alcohol es el más eficiente en cuanto a consumo de calorías y que se ha creado muchos dispositivos para calefacción. La utilización del alcohol puede cambiar drásticamente varias industrias. Perú tiene abundancia de alcoholes que se pueden obtener de productos azucarados como la uva, la papa y la caña. Su transporte es fácil, lo que beneficia a las áreas urbanas alejadas de la producción. En 1908, el Ministerio de Fomento pidió un estudio sobre la industria del guano, ya que la situación es crítica. Se recomienda cuidar a las aves guaneras y regular la explotación para formar nuevos depósitos de guano. Se debe llegar a un acuerdo con la concesionaria actual para asegurar el suministro de guano a un precio razonable y cuidar los intereses de la agricultura. El ingeniero César Cipriani en 1923 habla sobre el avance industrial, la goma elástica y la importancia de desarrollar la industria del caucho en el Perú. Señala que se necesita mejorar las vías de comunicación con la selva para aprovechar los recursos del país. En cuanto a la construcción, el ingeniero Enrique Dueñas subraya la necesidad de investigar los materiales de construcción no metálicos, ya que su uso es vital para la industrialización del Perú. Finalmente, el experto Dylan Bullock destaca la importancia de la ganadería en las distintas regiones del Perú y sugiere cómo mejorarla a través de la cooperación entre el gobierno y los ganaderos. Se concluye que el progreso en estas áreas depende de la educación y organización de los involucrados. Bueno, hablando sobre los aspectos positivos sobre las industrias y la industrialización, en primer lugar, quiero mencionar el reconocer la potencia industrial que tiene el Perú o del Perú, ya que se va a reconocer que este país cuenta con abundantes materias primas y no solo eso, sino que también va a contar con una importante mano de obra, ya que va a haber mucha mano de obra. También va a tener una capacidad económica creciente, o sea que con el paso del tiempo va mejorando nuestro nivel económico como país y obviamente esto va a generar condiciones de buena vista para una nueva industrialización. El segundo aspecto positivo que pude encontrar fue la valorización del conocimiento tanto científico como el conocimiento técnico, ya que ambos de esos enfoques van a destacar un desarrollo industrial en el Perú, en sí en el país, y esto tiene que apoyarse en estudios estadísticos, mirar los conocimientos científicos que cada industria pueda tener y todo eso. La educación técnica también es muy importante. Otro aspecto positivo fue la defensa a todas las industrias, ya que la Sociedad de Ingenieros se encargó de crear una especie de protección para que tampoco vean lo que se conoce como favoritismo, ¿no? O no caer en ese favoritismo de que algunos le ponen más apoyo a las empresas que cuentan con más ganancia económica y no a algunas ideas que tienen ideas muy buenas a futuro. Entonces, esto te brinda un proteccionismo a tu industria. Siguiente es la ciencia también como la base del progreso, perdón, ya que van a valorar el papel del científico muchísimo, pero no solo del científico, como ya mencioné, sino que también el apoyo a los técnicos, ya que estos técnicos van a ser considerados como los impulsores del desarrollo industrial, ya que obviamente no solo es los científicos, sino que también la mano de obra es muy importante para cada industria. Y esto causa un beneficio social muy grande. Después, otro aspecto positivo es la importancia de la educación, obviamente. El ingeniero Alaiza enfatiza el valor de una educación experimental, tanto la experimental como la práctica y como ya mencioné, la técnica también, ya que estas tienen que fomentar obviamente el trabajo y la inteligencia o la creatividad, mejor dicho, como estos como vías para un desarrollo no solamente individual, sino que el desarrollo social y colectivo de la industria. Otro aspecto positivo que pude encontrar fue obviamente el rechazo al determinismo racial, ya que obviamente en estos contextos era muy obvio de tener favoritismo a la capital y no solo eso, ¿no? Y obviamente al haber este favoritismo a la capital, como viene siendo acá Lima, trataban de justificar el rechazo o el atraso que puedan tener
económicamente o industrialmente a las etnias del Perú. Entonces, el ingeniero Elais afirma que no cree que vea una superioridad de razas, sino que tiene que ser todo en equilibrio y sin ninguna especie de favoritismo. Otro aspecto positivo también fue la fe en el trabajo y no solo en el trabajo, ¿no? Sino que también en cada esfuerzo humano que participaba, como ya mencioné, la mano de obra y todo eso, ya que se va a exaltar que el trabajo es una fuente de libertad y también de progreso, porque significa el progreso del país, de la nación, ya que la industria va mejorando gracias a eso. Y finalmente, otro aspecto positivo es el optimismo que hubo debido a esta libertad, a este progreso que generaba, ¿no? Porque hay una visión más esperanzadora al futuro del país, ya que el país confiaba en que se iba a poder modernizar gracias a las industrias y un desarrollo económico y social más elevado. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aspectos positivos de las condiciones básicas para el desarrollo industrial. En primer lugar tenemos a la abundancia de materias primas. Aquí el Perú cuenta con importantes recursos naturales, lo cual representa una base favorable para el desarrollo industrial. También tenemos al reconocimiento de la importancia de la educación técnica. Aquí se destaca la necesidad de una formación especializada como la de ingenieros o técnicos para apoyar el crecimiento industrial. También tenemos a la participación de profesionales capacitados. Aquí el papel del ingeniero es clave en la administración pública y en las industrias, reconociéndose su capacidad técnica y de gestión. También tenemos intentos por parte del Estado y sectores privados para promover la industrialización. Aquí hubo propuestas de gobiernos, empresas y personajes claves como fue Eduardo de Javich para fomentar el desarrollo industrial. También tenemos a la divulgación técnica y científica a través de revistas especializadas. Por ejemplo, tenemos al Boletín de Minas, Industrias y Construcciones, entre otras, que ayudaron a difundir ideas industriales y a formar conciencia industrial. También se daba importancia a la innovación. Aquí se valoraba la creatividad, la invención y el conocimiento aplicado como factores esenciales para el progreso técnico e industrial. Y ahora hablaremos de los aspectos positivos de la sección 5.3. Aquí se destaca mucho el enfoque en el trabajo cualificado y la productividad, donde se argumenta que el trabajo era la base del progreso nacional, vinculado con el esfuerzo humano, con el desarrollo industrial, ¿no? Y también se propusieron medidas para aumentar la eficiencia laboral, como la capacitación técnica y la implementación del sistema Taylor, que permitirían optimizar los procesos productivos. Otro aporte fue su papel en el avance de los derechos laborales. Eh, Se podría decir que Perú fue el pionero en la región al establecer la jornada de 8 horas tanto para niños y mujeres en 1918 y luego para todos los trabajadores en 1919, adelantándose a las normas internacionales como el Tratado de Versalles, y se incluyeron leyes avanzadas en seguridad industrial y protección laboral, incluyendo la prohibición del trabajo nocturno tanto para mujeres y menores, así como compensaciones por accidentes laborales desde 1911. Todas estas reformas demostraron una preocupación por el bienestar de los trabajadores y sentaron las bases para una relación más justa entre capital y trabajo. Y otro punto para mencionar es la innovación tecnológica como un pilar de las propuestas de este libro, ¿no? Donde se exploraron alternativas energéticas como los motores de alcohol y se elogió la fabricación local de maquinaria. Destacan el trabajo de Alberto Grier, quien construyó el primer automóvil peruano en 1907. Asimismo, se identificaron oportunidades de industrias emergentes como la siderurgia, el caucho y los materiales de construcción, lo que esto reflejó una visión diversificada del desarrollo industrial. Finalmente se da como
que los ingenieros promovieron una visión integral del progreso, combinando eficiencia en obras públicas con sostenibilidad ambiental. Y la sociedad de ingenieros insistió en trámites y además de reducir costos e infraestructura, mientras que otros ingenieros como Robert Cooker alertó sobre la necesidad de proteger las aves guaneras para asegurar la producción de fertilizantes a lo largo del plazo. En conjunto, estas ideas no solo buscaron impulsar la industrialización, sino también crear un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible, demostrando el compromiso sobre los ingenieros en el progreso nacional y a la vez en el bienestar social. Bueno, hablando sobre los aspectos negativos acerca de la industrialización y las industrias, puede destacar que el principal y el mayor aspecto negativo que puede encontrar de cada uno fue el que directa o indirectamente había o se aplicaba lo que viene a ser siendo, lo que viene a ser el racismo. Bueno, pude dividirlo en algunos aspectos que el primero es el posible elitismo técnico, ya que si bien es cierto yo, en aspectos positivos se da que tratan de darle mucho valor no solamente a los ingenieros, a los científicos, sino que también a los técnicos y también con eso obviamente la mano de obra. En- Aún así sigue viendo este, cierto preferitismo o exclusividad a los ingenieros y los científicos y se deja de lado ciertos sectores sociales como vienen a ser los campesinos, los obreros, incluso los pueblos originarios de donde se vaya a hacer la industria, de ahí mismo hay mucha discriminación. En otro aspecto negativo es la idealización en exceso o demasiado exagerada a las industrias, ya que si bien es cierto, se toma la industrialización como un sinónimo de que viene del progreso de la nación. Pero al hacer esto y al ver una idealización muy demasiado, obviamente la gente ignora el hecho de que hay ciertos impactos negativos que las industrias causan, no solo a nosotros como sociedad, sino que también al medio ambiente, lo que obviamente nos afecta directamente a la flora, a la fauna y a nosotros mismos, incluso la contaminación, en estos tiempos la explotación laboral, que era algo muy común, también la pérdida de saberes de los tradicionales, ¿no? La pérdida de los trabajos tradicionales y todo eso. Otro aspecto negativo fue la falta del enfoque en la inclusión social. Como dije, siempre se deja de lado a los que vienen a ser siendo los pueblos rurales, las mujeres, ya que bueno, en ese tiempo no trabajaban, los pueblos indígenas, y a pesar de que querían combatir eso, seguían dándole más protagonismo a los científicos y a los científicos y a los ingenieros, lo cual obviamente eh, explícitamente nunca ponían un pare a eso, sino que siempre era indirectamente. En otro aspecto negativo es la crítica implícita a algunas industrias existentes, ya que critica estas ciertas industrias o la sociedad de los ingenieros criticaban muy fuertemente a los que se denomina industrias artificiales, ya que estos en estos tiempos vivían gracias a favores del Estado, entonces no ofrecían productos de calidad, ya que obviamente el Estado pues gastaba la cantidad económica que quisieran en esas empresas y obviamente no los favorecía. En otro aspecto negativo, por así decirlo, es la visión eurocéntrica, ya que siempre en el texto resaltaban o trataban de comparar las industrias de Europa con las de acá, con las de nuestro país. Y generalmente esto era malo porque habían algunas ideas o modelos propios de acá que se creen acá que no se realizaban. Entonces, muchas de estas ideas que eran originarias de Europa no cabían bien a nuestra realidad peruana. Entonces, ahí hubo un cierto desliz. Otro aspecto negativo puede ser la ausencia a una mirada crítica del Estado, ya que en el texto siempre se tomaba el rol del Estado como una manera de fomentar a las industrias, la industrialización, pero no cuestiona cómo el Estado tenía sus actitudes realmente, o sea, analizaban sus posibles estructuras o, recuerda, la corrupción siempre ha existido, entonces no había una crítica directa o al menos indirecta, pero no había crítica hacia su corrupción, el centralismo que tenían con las capitales y obviamente una falta de planificación.
Y finalmente, el último aspecto negativo que pude encontrar fue que había un enfoque limitado en la educación técnica. Como dije, se dejaba mucho de lado a pesar de que querían hacer ver como que no lo hacían, pero sí había, dejaba mucho de lado a lo que viene a ser las clases o colegios que enseñaban técnicas, más el trabajo técnico, el trabajo relacionado a la mano de obra y todo eso, ya que siempre las centraban, como dije, en las visiones de las educaciones humanistas o críticas, y eso obviamente estaba mal. Bueno, ahora le voy a hablar sobre los aspectos negativos sobre las condiciones básicas para el desarrollo industrial. Primero tenemos a la falta de un sistema educativo técnico consolidado en sus inicios. La formación de ingenieros y técnicos fue tardía y no se encontraba bien articulada con las necesidades industriales reales del país. También hubo una dependencia del conocimiento extranjero sin una adaptación al contexto local. Aquí se copiaban los modelos europeos sin considerar las condiciones económicas, sociales y culturales del Perú. También hubo una débil participación estatal y falta de continuidad en las políticas industriales. Aquí las iniciativas estatales fueron intermitentes, fragmentadas o limitadas por intereses particulares. También hubo una poca inversión en innovación y tecnológica propia. Aquí se menciona que el Perú no desarrollaba un suficiente conocimiento propio y confiaba en las ideas extranjeras sin fomentar la creatividad local. También hubo un bajo apoyo al emprendedor local y escasa promoción de empresas nacionales. Aquí la figura del empresario o innovador nacional no estaba fortalecida ni respaldada por políticas públicas. Comentaré acerca de lo negativo de promoviendo la industria. Este estuvo marcado desde 7 aspectos. Primero fue la dependencia excesiva del Estado y proteccionismo. Por el intervencionismo estatal, algunos ingenieros como Dueñas abogaban por la fuerte proteccionismo e intervención del Estado en la economía. Si bien esto buscaba proteger industrias nacientes, también podía generar monopolios ineficientes y corrupción. Otro fue el riesgo de monopolios. En ese contexto el Estado debía evitar la concentración de industrias, como la de cementos, que derivaba a odiosos monopolios, lo que sugiere que ya existían prácticas anticompetitivas desde entonces. Segundo, son los conflictos sociales y laborales. Las industrias se resistió a la reducción de la jornada laboral, que aunque se implementaron leyes avanzadas como la de las 8 horas, hubo críticas de esto, que aumentaba los costos y reducía la productividad, especialmente en textiles. Por otro lado, estaba la explotación laboral, ya que pese a las leyes protectoras se mencionaba que la mano de obra era muy poco deficiente debido a las malas condiciones, como el clima y la falta de educación técnica, lo que refleja problemas estructurales en el sistema laboral. Tercero, la falta de planificación y estudios técnicos. La improvisación en industrias claves, según Dison y Bueno, indicó que en el caso de la industria de la siderurgia, advierten que no había estudios suficientes sobre yacimientos de hierro, lo que siempre o muchas cosas llevó a fracasos costosos. Por otro lado están también las obras públicas. Estos no tenían control de costos, por lo que la sociedad de ingenieros criticaba la falta de supervisión en proyectos estatales, lo que generaba despilfarros y corrupción. El cuarto aspecto, la dependencia tecnológica y falta de innovación local. Aunque se promovía la industria nacional, muchos dependían de tecnologías extranjeras, como por ejemplo automóviles, por lo que se realizó la importación de maquinaria. Incluso el gobierno prefería comprar vehículos de importación en lugar de apoyar a Grif. La falta de formación técnica. Este se reflejó en la baja productividad. Se debía a la falta de educación industrial, lo que limitaba el desarrollo autónomo. El quinto aspecto, el impacto ambiental y el agotamiento de recursos. La sobreexplotación del guano, según un informe de Cooker en 1908, alertaba sobre el agotamiento de los depósitos de guano por la falta de regulación, es lo que amenazaba con la extinción de esta industria clave.
La extracción sin sostenibilidad, como es el caso de la minería en la industria gomera, no se mencionaba políticas de conservación, lo que llevaría a crisis posteriores como el colapso del caucho amazónico. El sexto aspecto fue la desigualdad y exclusión social. El centralismo industrial, ya que las industrias se concentraban en Lima, en la costa, descuidaba la sierra y la selva. Un ejemplo fue la ganadería en la Puna, no recibía inversión en caminos o tecnología, que esto fue abandonado. Consecuente de ello fue la marginación del indígena. Un caso de la ganadería, Bullock critica que los hacendados no vivían en sus tierras y simplemente dejaban la producción en manos de empleados mal pagados, mal formados y perpetuando así el sistema de explotación. El séptimo aspecto es los discursos elitistas y paternalistas. La visión jerárquica del progreso, algunos ingenieros como Paso Sacio vinculaban el desarrollo industrial con la grandeza de la nación, ignorando las demandas de obreros y campesinos. Otro es la crítica del atraso indígena, atribuida a la baja productividad a factores como el clima o la falta de hábitos laborales de la población nativa, sin abordar causas estructurales como fue la pobreza o la falta de acceso a la educación. Eso es todo. Gracias.